Bueno, tenemos la posibilidad hoy de dialogar con un compañero indígena Yanacuna. Su nombre es Lucio Mamián Jiménez, del resguardo ancestral de Pancitará, en el sur del departamento del Cauca. Compañero, pues nos alegra saludarle en nombre de los medios de comunicación indígena. ¿Y qué representa para usted seguir caminando en este proceso de los indígenas en el Cauca? Para nosotros los yanaconas es muy importante la esencia que tenemos desde la crianza de nuestros taitas, la enseñanza propia, la educación propia desde que nacimos y tenemos conocimiento, sobre todo en todo lo que consiste con lo que concierne la vida cotidiana de un ser humano. Primeramente a uno le enseñan el respeto hacia los mayores, el respeto sobre la naturaleza, a los animales, el agua, el viento, los cerros, lo que le llamamos templos sagrados. Templos sagrados, por ejemplo, en las montañas que son sólidas, por ejemplo, donde se encuentra la planta que ya casi se ha perdido por motivo de la talación de los bosques, se ha perdido lo que le llamamos nosotros los ramos, que utilizábamos para la misa de ramos en víspera de Semana Santa. Entonces todo eso nos enseñaban a respetar, a cultivar también, a vigilar mucho desde pequeños, desde niños, los bosques, a no talar los bosques, porque ese era el problema que nos decían antes, que después el agua se secaba, como nos ocurrió ahora que ya no tenemos agua ya en Colombia. Bueno, algo importante saber, por ejemplo, para nuestras nuevas generaciones, digamos, cuéntenos un poco cómo era la vida en su resguardo, cómo fue su niñez, qué se comía, cómo eran los juegos, cómo era la educación también. Bueno, el estudio, allá en esa época la escuela era lejos, había que pasar un río, fue allá 3 kilómetros de distancia, y el horario de estudio era casi todo el día. Apenas le daban permiso para almorzar, pues allá de 11 a 1, y salía uno a las 4 de la tarde. Y cuando llegaba uno a la casa por la obligación, los papás a uno le obligaban que tenía que llegar con un guango de leña para la casa, o con un mauto, un guango de hierba para los cuyes. Y fuera de eso llegaba uno a la casa y tenía que a veces lavar la ropa de uno, el uniforme que uno se colocaba para ir al estudio. Y en cuestión de educación y en cuestión de tradición, era muy lindo, porque allá nosotros, en primer lugar, teníamos mucha cultura, porque nos enseñaban unas palabras que en el momento, yo en esa época, yo creía que eso se hablaba mal y no creía que era en realidad positivo, o sea, la propia lengua de nosotros. Nosotros creíamos que no podíamos hablar. Por ejemplo, la palabra chalay, que yo decía, pero chalay, ¿qué será? Eso es feo para mí. Pero no, la palabra chalay quería decir en esa época con mis abuelos que se alegraban. Chalay, que decía, ay, qué bonito, qué bello que usted triunfó, bueno, esto así. Entonces, cuando ya vine aquí, en este momento, que un poquito vimos un programa de estudio del quichua, me di cuenta que ese idioma lo habíamos tenido nosotros. Desafortunadamente, lo perdimos cuando vino los españoles aquí. Entonces venimos y nos aplicaron el español, entonces vinimos y fuimos olvidándonos de nuestra propia lengua, en ese sentido. Y por la otra, el trabajo se trabajaba en minga, o sea, trueque también, cambio a cambio. Usted me ayuda hoy y yo le ayudo mañana a usted a trabajar, a hacer el arado o a sembrar el trigo o el maíz. La comida no se usaba como ahora, que se usa
se usa el pollo o menudencia o todas las vísceras, no. En esa época era la comida casi no se utilizaba, si no se utilizaba era gordán apenas, y al caldo que uno le echaba para hacerse un caldo con la racacha era un pedazo de queso añejo que usaban ellos encima del sarzo que tenían como de costumbre en la casa. ¿Qué más podía agregar allí? Un poquito, por ejemplo, sobre los juegos en la niñez, ¿qué se jugaba? El juego se jugaba valero, se jugaba el trompo, se jugaba el corozo, se jugaba el ratón, la gallina ciega, se me escapan otros en el momento, pero sí eran juegos pues divertidos porque pues en ese momento nosotros nos recreábamos muy bien y éramos sanos en todo sentido, no peleábamos entre compañeros estudiantes ni tampoco ofendíamos a nadie, porque la enseñanza de nosotros era muy rígida. Volviendo otra vez al tema, a nosotros, a los mayores, así fuera tío o no, si lo encontrábamos en el camino, nos teníamos que nosotros arrodillarle al mayor y pedirle la bendición, porque ese era el respeto que se merecía a los mayores. Y era muy esencial en la escuela lo que decían en esa época, con el profesor o maestro que le llamábamos en esa época, la letra con sangre dentro. A uno el castigo en la escuela era diferente, eso ya no era en la casa, sino que a uno, cuando cometía un error, el profesor venía, lo arrodillaba en unos granos de maíz, le hacía abrir las manos para los lados y le ponía un ladrillo en cada mano y lo tenía 1 hora. Ese era el castigo que a uno le sometían. Y uno, pues, el miedo de eso también lo ayudaba a uno a tener ese sentido de pertenencia, de ser indígena y ser respetuoso. La otra era que, por ejemplo, la misma naturaleza a nosotros nos ayudaba, porque los mayores nos decían a nosotros, vea, vaya a traerme el caballo allá al punto del cerote, ¿no? Entonces decía, si usted se demora hasta las 6:30, allá lo va a asustar el cuscungo, o sea el búho, por allá hay el guando, la patasola, los 7 cueros, bueno, en tono 1, ese sentido que le decían a uno, esa pertenencia en tono 1, en realidad no pasaba de las 6 y bueno, así hubiera cosas que hacer allá o jugar o alguna cosa, uno tenía que venir porque decía, si yo me demoro más me coge la patasola por acá o el guando que le llamaban en esa época. Interesante. Sí, y eso es lo que ayudaba también a la educación y a uno ser fiel en lo que uno le ordenaban sus papás. Cuéntenos un poco, por ejemplo, sobre los enamoramientos, ¿cómo eran? Se dicen que antes hacían matrimonios arreglados. ¿Cómo hacía un yanacona de su comunidad para conquistar a una muchacha? Primeramente vamos del principio. Según mi abuelo, que duró 110 años, se llamaba Manuel Antonio Mamián, por eso yo llevo el apellido de Mamián. Decían, eso es en la época de mi abuelo que me contaba, que allá para casarse uno iba a la casa y tenía que trabajar 1 año disimuladamente, sin nada, estar con la muchacha, nada de eso, sino que uno iba como arrimaba a trabajar, lo hacían trabajar y lo veían a uno, los suegros, si veía que era trabajador, le daban permiso para que hablara con la muchacha, uno tenía que ser responsable. Y los papás de la muchacha también le enseñaban a hacer sus tejidos, a hilar la lana, a hacer sus mantas burdas, sus cusmas, lo que le llamaban por aquí esto, y toda esa cuestión de cultura de grigas o mochilas, como le llamemos. Eso era muy bonito. Y después a uno decía mi abuelo que a los 30 años de tener todos la edad, lo dejaban casar a uno, pero
pero uno no podía ir ya directamente a la casa y ver cuando ya estaba, mejor dicho, con todo el estudio de la biografía de cada persona, si era trabajador, si era honrado, si era fiel, lo mismo la muchacha también. Y era a los 30 años que se casaban en esa época, no era como ahora que que las niñas tienen a los 11 años familia, no, en esa época era a los 30 y todo eso, y todavía otro recuerdo, o sea, otro conducto que tenían regular de la etnia, era que se casaban y uno tenía que hacer la casita primero, tenía que hacer la casita para llevar a la mujer, y todas cosas de que uno tenía que ir aprendiendo bien, porque así por así no le iban a entregar a la mujer. Eso era muy duro. Bueno, nos alegra saludarlo, compañero Lucio. ¿Cuál es el mensaje para los indígenas en Colombia y a nivel internacional desde las tierras del Cauca? Desde las tierras del Cauca, el mensaje que les puedo dar a nivel de mi conocimiento y de mi práctica en la vida cotidiana es que defendamos nuestra tema ambiental, que no talemos los bosques porque ya no tenemos nada de oxígeno, que reservemos los rollos de agua, que los cultivemos y que sembremos árboles y respetemos mucho lo natural, porque está volviéndose ya un desierto en Colombia y inclusive a nivel mundial. Por eso ya tenemos unos calores que nos queman, porque no tenemos ozono, ya el fotosíntesis de las plantas ya no tenemos porque ya está bien talada la tierra, ya no tenemos, ya inclusive por eso viene la nueva tecnología para cocinar ya con gas, la luz y todas las cosas, entonces eso también nos perjudica. Y la alimentación, la siembra y las semillas, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras semillas, porque ahora con el tema de libre comercio, a nosotros ya nos mandan unas semillas preparadas que tenemos que comprarle a los europeos, o sea, a los gringos, para sembrar, que vienen preparadas directamente. Teniendo nosotros nuestras propias semillas aquí, en Colombia, en los resguardos, en todo vivimos los indígenas, tenemos que cultivar y llevar esa tradición de guardar las semillas. Nosotros no tenemos por qué comprar semillas preparadas que vienen del otro lado, teniendo nuestra propia cultura y nuestras propias semillas de nosotros, y más que todo que son cultivadas con abono propio, preparado por nosotros mismos, no químicos. Entonces todo eso se está perdiendo y tenemos que defender esa esencia como indígenas en Colombia, de todo, inclusive nuestros derechos. Y también otra cosa, que hay a veces que por ejemplo, si hay una mina en un resguardo indígena, quieren sacar a los indígenas sin saber a dónde los van a mandar para explotar una mina, y eso no es conveniente para nosotros porque dañan la cuestión ambiental. Fuera de eso, los indígenas que viven en ese contorno vienen y no saben a dónde los van a colocar, a perder, lo mandan para otra parte, a perder nuestra propia cultura que tenemos. Y a los jóvenes que, por ejemplo, son nacidos en los pueblos o en asentamientos, como le llamemos en las ciudades, tenemos que nosotros como mayores enseñarles esos principios desde el principio, qué es un indígena, cómo son nuestras costumbres, cómo son nuestra cultura, nuestra educación propia. Desde allí viene y para fortalecer nuestra cultura a nivel nacional y a nivel mundial, porque hay niños que ellos no tienen la culpa, son nacidos en una ciudad o en un pueblo, pues ellos no están al tanto de lo que es una cultura de indígenas, de lo que propios somos directamente, lo que se llama un indígena. Porque un indio es la persona que es regional, que vive en su propio territorio, es nacido allí y tiene sus costumbres
donde él cree que la familia son las piedras, el agua, los árboles, en general todo lo que concierne con la naturaleza.